Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Nos vemos de nuevo acá en este video. Esta vez les traigo un video bastante corto, preciso, conciso, directamente al hueso. Es acerca de la lista actualizada de bufos y debuffos que tenemos hoy a la fecha, día 25 de abril del 2020. La verdad es que estuve buscando para poder aprender un par de cosas que tenía duda, una guía actualizada y no encontré en ningún lado. Encontré muchas guías que le faltaban, por ejemplo, algunos bufos y debuffos nuevos. Por lo tanto, en vez de continuar con mi búsqueda eterna, decidí hacer este video yo mismo. Así que les traigo, chicos, la guía más actualizada de bufos y debuffos acerca de Raid Shadow Legends. Así que nos vemos en el video. Ok, vamos a ir revisando rápidamente los bufos que son un poco más triviales, que quizá ya todos archi conocen, y nos vamos a ir deteniendo en algunos comentarios que quizá valgan la pena con algunos bufos un poco más nuevos. Vamos a partir con el primero, es el de aumentar ataque, uno de los bufos que estamos acostumbrados a ver desde el principio. Pero antes de entrar en este bufo hay que mencionar que gran parte de los bufos y los debuffos tienen dos efectos, es decir, hay como una parte buena y una parte mala. La parte mala es una parte que tiene un efecto un poco más pequeño, y la parte buena tiene un efecto un poco más grande. Generalmente se asocia los efectos más débiles a los campeones infrecuentes, a los campeones raros más que nada. Y mientras que los efectos ya un poco más categóricos vienen por algunos raros muy buenos, pero más que nada por épicos y legendarios. Entonces por eso que siempre vamos a encontrar el famoso apellido. Por ejemplo, cuando decimos aumentar ataque, no solamente decimos aumentar ataque, sino que decimos aumentar ataque del bueno o aumentar ataque del malo. Es de ahí que viene la génesis de esta jerga. Ok, vamos a partir con el primero de la lista, el de aumentar ataque. Dice que incrementa en un 25% el ataque total del campeón, el aumentar ataque del malo, y el aumentar ataque del bueno lo hace en un 50%. ¿A qué nos referimos con ataque total? Nos referimos a la suma del ataque base de nuestro campeón más el ataque que nosotros le podemos agregar por concepto de artefacto, por concepto del bonus de arenas, por concepto de gran salón, etc. Es todo. Es, por así decirlo, el máximo ataque. Luego lo mismo con el aumentar defensa. El efecto del malo lo hace en un 30% de incremento, mientras que el del bueno lo hace en un 60%. Luego tenemos un bufo nuevo, que como les comenté al inicio del video, es uno de los que no pude encontrar en ningún lado, pero acá lo tienen. Es el de fortalecer. El fortalecer del malo disminuye el daño recibido por el campeón en un 15%, mientras que el fortalecer del bueno lo disminuye en un 25%. Esto es interesante porque mucha gente me preguntaba, Falani, el fortalecer es como un aumentar defensa pero más pequeño, ¿no? La verdad es que sí, pero no. Lo más correcto es decir que no, porque no se mete con la estadística de la defensa, sino que directamente apunta a reducir el daño total hecho. O sea, no se mete ni con el HP ni con la defensa, sino que de lleno con la cantidad de daño que recibe el campeón objetivo. Por eso es un poco distinto. Es como que su contraparte en los debuffos quizás sería el debilitar, que lo vamos a ver después cuando veamos los debuffos. Bueno, luego tenemos el aumentar velocidad. La versión mala lo hace en un 15%, la versión buena en un 30%, y posteriormente ocurre exactamente lo mismo con el aumento de probabilidad de crítico y el aumento de daño crítico. La versión mala siempre lo hace en un 15%, mientras que la versión buena lo hace siempre en un 30%. Luego volvemos a la relación del 15% por el lado del bufo malo y un 30% por el lado del bufo bueno, en el caso del reflejar daño. Tenemos que, para el caso del malo, cualquier campeón que ataque a un objetivo con este bufo recibe el 15% del daño infligido en el ataque. Y, para el caso bueno, cualquier campeón que ataque a un objetivo con este bufo recibe el 30% del daño infligido en el ataque. Bien, luego tenemos el velo y el velo perfecto, que vienen a ser como el efecto malo y el bueno respectivamente.
¿De qué se trata este bufo? Se trata de que cualquier campeón permanece oculto, por así decirlo, invisible, para el enemigo, pero será revelado después de atacar al enemigo. Se puede apuntar un campeón con velo si es que este es el único restante en el equipo o si todos los campeones del equipo tienen el bufo de velo. ¿Cuál es la diferencia con el bufo de velo perfecto? Bueno, pues que incluso después de atacar, siempre y cuando tengas velo perfecto, no vas a ser visible para el oponente, es decir, no se te va a ir el velo. Luego tenemos protección de aliados, del malo y del bueno también. El del malo mitiga solamente un 25% del daño recibido por el objetivo, mientras que el del bueno lo hace en un 50%. Obviamente este daño no es que desaparezca, sino que lo recibe el campeón que generó este bufo. Luego tenemos la curación continua. La versión mala cura el objetivo en un 7,5% del máximo HP al comienzo de cada turno, mientras que la versión buena lo hace en un 15%. Posteriormente tenemos el aumentar puntería. El aumentar puntería del malo aumenta la puntería en un 25%, mientras que el bueno lo hace en un 50%. Eso sería todo el listado de bufos que tiene una característica buena y una mala. Luego tenemos bufos que no tienen ni buena ni mala, sino que son el bufo y ya. El primero de estos es el bufo de escudo, el cual refuerza la barra de HP del campeón, es decir, le agrega más HP del que tiene. Este es el HP gris que nosotros vemos, por ejemplo, en arenas o en mazmorras. Y para que el campeón pueda recibir daño directamente de su barra de HP, primero debe haber agotado su escudo, por lo tanto es bastante bueno. Campeones como Frankenstein o Santa Claus son muy groseros con este bufo. Luego tenemos Inmortal, que ya todos lo conocemos. Básicamente limita la reducción de HP de nuestros campeones hasta llegar a 1, siendo 1 el mínimo, de tal forma que no pueden morir, a menos que el oponente tenga algún ataque que ignore bufos de Inmortal. Luego tenemos el bufo de Revivir al morir, el cual nos permite automáticamente revivir con el 30% de HP y la barra de turno vacía en caso de que nos maten un campeón. Posteriormente tenemos un bufo de contraataque, el cual nos permite ir contraatacando, es decir, cada vez que recibimos un ataque, contraatacamos de inmediato con la habilidad base, pero no es la habilidad base normal, sino que hacemos un 75% del daño de nuestra habilidad base. No es que sea de forma íntegra el uso de nuestra habilidad. Y si recibe múltiples ataques en el mismo turno oponente, solo contraatacamos una vez. Es decir, si nos atacan 3 veces, no vamos a contraatacar 3 veces, solamente una. Y el contraataque obviamente no cuenta como un turno adicional. Y tampoco podemos contraatacar en respuesta al contraataque del enemigo. Es decir, si nosotros tenemos contraataque y el oponente también tiene contraataque, no podemos ir en un zigzag, en un vaivén de contraataque y entrar en un bucle eterno. Es solamente una vez. Luego tenemos el bufo de bloquear daño, que tal como lo dice el bufo, hace que el campeón sea inmune a todo tipo de daño enemigo. Incluye venenos, incluye quemar HP, etc. Ok, y el último en la lista es el bloquear debuff, el cual dice que vuelve al campeón inmune a todos los debuffs. Y acá es importante hacer la distinción. Vuelve inmune a todos los debuffs con duración, excepto los debuffs sin duración, como por ejemplo reducir barra de turno o eliminar buffs. Esto apunta a hacer la distinción entre los buffos que nosotros asociamos a cierto tiempo de duración. Pero también hay que tener en cuenta que hay otros que para algunos son buffos y debuffos respectivamente, pero que te provocan un efecto no ligado a duración. Ejemplos de estos son la reducción de barra de turno y la eliminación o intercambio de buffos y debuffos entre los campeones. Si bien es cierto, nosotros no vamos a ver un icono arriba de nuestro campeón cuando realicen esto, sino que solamente vamos a ver reflejado su efecto. Ok, los debuffos son un poco más, son un total de 32, a diferencia de los buffs que eran solamente 28. Por lo tanto, se parecen bastante, es como que cada buffo tiene su contraparte.
Por ejemplo, el aumentar ataque tiene su contraparte aquí, que es el reducir ataque. Hace exactamente lo mismo en cuanto al porcentaje, pero en vez de aumentar, disminuimos o reducimos. Entonces el reducir ataque, el del malo y el bueno respectivamente, reducen entre un 25 y un 50% el ataque. El reducir defensa reduce en un 30% el malo y un 60% el bueno. Es decir, tenemos un total de 60% menos de defensa en el objetivo. Y acá viene un debuff, que se parece bastante al de reducir defensa. De hecho, la mayoría de la gente lo asocia a un reducir defensa más pequeño. Pero, como les decía hace minutos atrás, es la contraparte del bufo de fortalecer. Y lo que hace es aumentar el daño recibido por el objetivo en un 15% el debilitar malo y en un 25% el debilitar bueno. Mismo comentario que lo anterior, no estamos hablando de HP, no estamos hablando de defensa, estamos hablando del daño total. Luego tenemos reducir velocidad, que el reducir velocidad del malo lo hace en un 15% y el del bueno en un 30%, y al igual con la probabilidad y con el daño crítico, siempre una relación de un 15% el malo y un 30% el bueno. Luego tenemos un debuffo, me da con decir bufo, tenemos un debuffo muy interesante, que es el de miedo, y este debuffo provoca cierta confusión con el resto de jugadores. De hecho, hasta hace poco no tenía del todo clara cuál era la diferencia. La diferencia es que el miedo normal tiene un 50% de probabilidad de que el campeón pierda el turno cuando quiere utilizar una habilidad, es decir, que esta no se active. Eso es el bufo de miedo. Y el bufo de miedo de verdad hace exactamente lo mismo, pero le agregamos que la habilidad que intentamos utilizar nos va a quedar en tiempo de reutilización. Es un poco mejor de lleno el miedo de verdad, un poco bastante mejor, porque que nos quede la habilidad en tiempo de reutilización es un disableo bastante importante para el oponente. Luego tenemos el clásico bufo de veneno, que hace un daño de 2,5% del máximo HP, el veneno malo, y el veneno bueno hace un 5% de daño, el doble en verdad. Y luego tenemos el de sensibilidad al veneno, que es un debuffo nuevo también. El sensibilidad al veneno del malo incrementa en un 25% el daño recibido por los debuffos de venenos, mientras que el del bueno lo hace en un 50%. Luego tenemos el de curación reducida. El de curación reducida del malo limita las curaciones del objetivo en un 50%, mientras que el del bueno lo hace en un 100%. Esto lo hace un debuff bastante peligroso, porque ya significa que de lleno no vamos a recibir ni un punto de vida mientras tengamos este debuffo. Luego tenemos el reducir puntería, que al igual que el de aumentar, que igual que su contraparte de bufo, la reduce en un 25%, y el reducir puntería del bueno lo hace en un 50%. Hasta ahí tenemos todos los debuffos que tienen una contraparte buena y una mala. Ahora vamos con los que son únicos. Tenemos el de chupar sangre, que provoca que cualquier campeón que ataque un objetivo que tenga ese debuffo va a curarse un 18% del daño infligido. Una cifra bastante importante. Luego tenemos el de equipar HP, que también se presta para algunas confusiones, porque la gente lo asocia como un veneno un poco más débil, pero la verdad es que funciona un poco más que como un veneno. Si lo leemos, dice que mientras el debuff esté activo, al comienzo del turno del objetivo, él y todos los aliados reciben un daño igual al 3% de sus respectivos máximos HP. O sea, está entre medio del veneno malo y el veneno bueno, por así decirlo. Pero fíjese lo que dice ahora. Solo puede haber un debuff de quemar HP, a diferencia del veneno, que es acumulativo. Y si varios campeones en el equipo se debilitan con este debuffo, cada uno de ellos funciona de manera normal y aplican su daño completo. Es por esto que es tan letal para la mazmorra de araña este debuff. Luego tenemos el de bloquear revivir, que como la palabra lo dice, provoca de que cuando maten a un campeón este no pueda ser revivido.
Seguido de este tenemos el bufo de bomba, que también es un debuffo bastante interesante, el cual una vez que expira, es decir, cuando se acaban los turnos de duración de este debuffo, le hace un daño directo al objetivo. ¿Qué quiere decir? Que ignora completamente su defensa y no es un daño que le provoquemos por concepto del ataque propiamente tal del campeón, sino que es un daño como por ejemplo el del veneno o el del quemar HP, que lo va a tener o lo va a recibir solamente por concepto de portar el debuffo, y es proporcional siempre a la estadística que indique en la descripción de la habilidad del campeón. Por ejemplo, en el caso de Lord Shazar, mete debuffos de bomba y esta habilidad escala por ataque, por lo tanto mientras más ataque tenga Lord Shazar, más fuerte va a pegar la bomba. Si tuviésemos algún campeón que meta bomba por HP o por ejemplo por defensa, también tendríamos que preocuparnos de potenciar esa estadística si queremos potenciar el daño de dicha bomba. Luego tenemos el debuffo de congelar, el cual disablea totalmente al campeón, no puede utilizar ninguna habilidad mientras dure el efecto del debuffo, y los tiempos de reutilización de sus habilidades no se pueden actualizar mientras este debuffo esté activo. Lo bueno, por así decirlo, es que el campeón solamente recibe el 75% del daño recibido, entonces por así decirlo te tanquea, te da un poco más de aguante mientras lo tengas. Luego tenemos el bloquear bufos, el cual vuelve al campeón inmune a todos los bufos, volvemos a ocupar el término con duración, exceptuando a los bufos sin duración, como por ejemplo la reducción de barra de turno o la eliminación de los debuffos. Luego tenemos el bloquear habilidades con tiempo de reutilización, el cual en el fondo nos deja utilizando solamente nuestra habilidad básica, puesto que nos va a dejar con el máximo de reutilización el resto de habilidades. Finalmente, ya entrando en los últimos tres, tenemos el de provocar, el cual dice que el objetivo afectado solamente puede atacar al campeón el cual le aplicó el debuffo de provocar y solamente utilizando su habilidad base. Luego tenemos el debuffo de dormir, el cual dice que el campeón no puede actuar, es decir, no puede utilizar ni siquiera una habilidad que haga daño, ni un debuffo, ni nada por el estilo. Y los tiempos de reutilización tampoco se actualizan mientras dormir esté activo, pero cualquier habilidad o de aliados o enemigos que reciba el campeón que tiene este debuffo, automáticamente lo elimina. Por lo tanto, se podría decir que lo despierta. Este dormir vendría a ser como un aturdir del malo. Por lo tanto, el debuffo de aturdir hace exactamente lo mismo que el de dormir, con la diferencia de que aunque utilicen una habilidad nuestros aliados o nuestros enemigos contra el campeón que tiene aturdir, no se va a despertar ni va a dejar de tener efecto el debuffo. Bueno chicos, hasta aquí la guía de bufos y debuffos. Quería más que nada exponer el listado actualizado el día de hoy para que lo tengan, para que lo consulten como una guía de bolsillo en caso de que tengan alguna duda sobre cómo funciona algún bufo. Pueden hacer énfasis o pueden escuchar los comentarios que dije respecto a los más relevantes, o simplemente pueden ir bajando el video para que puedan ir leyendo la descripción textual del bufo y del debuffo respectivamente. Así que eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes chicos. Un abrazo, que estén muy bien y nos vemos. Chao, chao.